No hay acuerdo, no hay acuerdo. Sigue con las imposiciones de parte del gobierno. Porque las transnacionales aquí no dan leyes. Anuncio la declaración de estado de emergencia por un plazo de 60 días. A inicio de los 90, el gobierno de Fujimori implementó una serie de medidas para insertar al Perú en el mercado internacional y atraer inversiones extranjeras, especialmente en sectores extractivos. Este cambio supuso una colisión de cosmovisiones entre agentes empresariales, el Estado y comunidades directamente afectadas por estas nuevas operaciones. Este primer ingreso ya genera un primer conflicto. Un primer conflicto porque inicialmente las comunidades se sienten preocupadas de esta presencia. El Estado no estaba preparado para explicar adecuadamente a las comunidades de qué se trataba, qué consistía una concesión, ya sea en términos de petróleo, de hidrocarburos en el campo de la selva, o ya sea de minerales en la sierra, y entonces se produce esta primera reacción. Frente a estas primeras reacciones no hay una preparación del Estado, ni tampoco hay una preparación de las propias empresas. Ni el Estado, ni las empresas, ni las comunidades se encontraban preparadas para enfrentar este escenario con nuevas reglas de juego en el plano económico. Los primeros grandes conflictos de naturaleza distinta a los del terrorismo y violencia interna empezaron a surgir. Esa situación de inversión fuerte, con intereses muy grandes, incluso transnacionales, y población rural tradicional, era previsible que esos intereses entraran en colisión y que se produjeran una serie de conflictos que tienen que ver no solamente con el uso de la tierra, del agua o del bosque, sino que tienen que ver también con el impacto en la población respecto del control de su vida, respecto de que un actor económico como una empresa puede llegar a tener una influencia muy fuerte y cambiar el estilo de vida y la correlación de fuerzas dentro de la propia comunidad. Los conflictos sociales siempre han existido en el Perú, pero no con la intensidad y la frecuencia con que se han presentado en los últimos 10, 11 años. En los 90 también hubo conflictos sociales, sin embargo, en mucho menor medida, y creo que, dadas las debilidades de las organizaciones sociales, no tenían un gran impacto. Desde el 2002, con el retorno de la democracia, nuevas instituciones y marcos normativos que ya contemplaban la participación ciudadana, se registran intentos de crear una política estatal sobre el manejo de los conflictos. La legislación peruana, la que el Estado tenía vigente en ese momento, recién comienza a dictar algunos dispositivos relacionados con lo que es participación ciudadana en el subsector minero, o en el sector de hidrocarburos, o en el subsector eléctrico. Normas que recién comienzan por el 2002. En consecuencia, no tenemos todavía un proceso regulado de participación ciudadana en los estudios de impacto ambiental. La Defensoría del Pueblo saca por primera vez un reporte de conflictos sociales en marzo del 2004. Nosotros hicimos del tema de conflictos sociales una política institucional. Fuimos la primera entidad del Estado que se tomó en serio la conflictividad porque vimos de cerca que se estaban presentando estos casos. Recuerden que la Defensoría tiene 38 oficinas a nivel nacional y mucha cercanía con la población. Y además ocurrió un caso emblemático y trágico que fue la muerte del alcalde Cirilo Robles Cayo Mamani, que era el alcalde de Ilave. Eso fue para nosotros una señal de alerta que nos decía cuántos otros casos como el de Ilave pueden estar ocurriendo en otras zonas del Perú y no tenemos una información minuciosa, preventiva, que nos permita justamente evitar desenlaces violentos como estos. Y fue así que terminamos muy persuadidos de que había que organizar un sistema de monitoreo y alerta temprana, que fue la primera gran herramienta que la Defensoría utilizó para saber qué estaba pasando. Además del reporte de monitoreo de la Defensoría, aparecen otras normativas que van determinando el escenario en el que se pueden desarrollar los conflictos. La garantía de la participación ciudadana, la representatividad de autoridades políticas, la apertura al diálogo desde el sector privado y la presencia del Estado son fundamentales para la prevención de conflictos sociales.
los estudios de impacto ambiental tienen que ser necesariamente participativos. Y la palabra participativo no debe convertirse en una formalidad. Es decir, como está normado, yo cumplo con la norma y ahí terminó. La participación ciudadana no es un momento, ni tampoco lo es cuando yo hago una consulta, sino es un proceso. Y en ese sentido, creo que el reglamento de consulta previa en el Perú es acertado, porque habla de un proceso. Y lo que tenemos que entender es que los reglamentos de participación ciudadana deben ser procesos de diálogo. Según el reporte de julio de la Defensoría, existen actualmente 209 conflictos, 148 activos y 61 latentes. En ese mes se desarrollaron más de 100 acciones de protesta, con un saldo de un fallecido y 9 heridos. Cuando uno ve las cifras, cuando uno ve los muertos, los heridos o los proyectos que no se logró sacar adelante, todavía lo que estamos haciendo resulta insuficiente para la envergadura del problema que nos ha tocado vivir en estos años. No nos vamos a pasar la vida como país abriendo mesas de diálogo para cada problema que se presenta. Lo que necesitamos es un Estado que funcione.